Buenos días, buenos días con todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente de Real Audio, www.rtp.es, y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Guerrizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como arroba, me faltaba la palabra arroba, y nunca me ha corregido, así que no, es una falta menor, no es para darle lo que sabemos, no, pero es arroba rtp.es, porque lo escuché pues a él. Él sí dice arroba, a mí no me dijo. Seguramente ya lo están captando las fuerzas del mal, pero bueno. Ya, como dice el día la prensa corrupta, miente en todo, o puede mentir en todo, pero nunca en la fecha. Hoy es jueves 12 de febrero y ya está conectada, entiendo, con nosotros Lourdes Páez. Lourdes, buenos días. Buenos días, aquí estoy. ¿Qué tan fría amanecí? Fría entre comillas, paréntesis, signos de admiración. Miami está a 0 grados. ¿Qué tan fría está Quito? Y el Valle de los Chillos, donde usted mora. Está helado. Imagínate, he tenido que sacar este es un saco de alpaca que compré en Bolivia hace años y que rara vez me pongo porque es realmente abrigado. Pero ¿qué estás? ¿A 5 bajo cero, 10 bajo cero? ¿A cuánto estás? No, este rato estamos alrededor de 15 grados. Sobre cero. 15 grados sobre cero. ¿Y sí, la sensación térmica? Afuera, pero tú dentro de estás, tú tienes la sensación térmica del interior de tu casa. Claro, exacto, 15 grados adentro de mi casa. Ya. Afuera debe estar, posiblemente unos 12 grados. Y como está lloviendo y amaneció lloviendo, y aquí el agua que cae es agua helada, sí. Entonces eso también afecta, ¿no es cierto? La sensación térmica, está nublado, el sol no aparece por ningún lado. Aquí hay un solazo, no tienes idea del solazo con que amaneció Guayaquil después del aguacero fuerte en algunas partes de la ciudad anoche. Por mi casa llovió, pero no mucho. Pero bueno, estamos en febrero, aquí llueve, cuando yo era chico, llovía desde el 15 de diciembre hasta finales de abril, ahí llovía. Después se fue cambiando las cosas, pero bueno, hoy el programa es especial porque Lourdes me comentó el otro día que ya el tema estaba pues agotado, aunque mira tú, el mercado te ha dado otro tema, que el cacao ha bajado a $4,000. Incluso menos, ayer bajó a 3,800 me parece. ¿Pero por qué? Pues si estaba, a ver, ¿cómo pudo haber caído tan bruscamente? Dame una explicación. A ver, tú, desde la época bíblica, o sea, en la Biblia se dice que existen las vacas gordas y las vacas flacas. 7 años de vacas gordas, alguien no aprovechó los años de las vacas gordas, sino que despilfarró, y 7 años de vacas flacas. Es un poco la realidad de la vida. Mira, ayer ha cerrado a 3,655 la tonelada, o sea, ya está en los 3,000. Ya está en ese rango de 3,655. Antes de que se dispare el cacao, si no recuerdo mal, tú me contabas que la tonelada se vendía por 2,000 y pico. Bueno, el cacao que yo compraba, que es el cacao fino, se vendía entre 3,500 a 3,800 la tonelada. Ya. Y cuando tú me dices 3,600, no estás hablando del cacao fino que tú comprabas, sino del cacao... Ese es el precio internacional de la bolsa en Nueva York. O sea, ahí entran todos los cacaos. Sí, es un precio base para todos los cacaos. Ya. Y de ahí el fino es más caro, pues, ¿no? Bueno, eso ya depende de la negociación con cada comprador y vendedor. Bueno, ¿y a qué atribuyes tú? ¿Qué pasó? Obviamente, si tú quieres una mejor calidad de cacao, tienes que pagar más. Que estar dispuesto a pagar un poco más. No, pues si yo quiero ir en un carro en el asiento de atrás, como si estuviera en la primera clase de un vuelo intercontinental transpacífico, claro, puedo comprar un Rolls Royce, claro, me va a costar $1,200,000. Claro, puede ir a 180. Exacto. Y tú crees que estás caminando, pero cuesta una fortuna. O sea, siempre haber una calidad-precio. Y así sucede también con todos los ingredientes, ¿no? O sea, si tú quieres tomar un buen café,
vas a pagar más Claro, obvio. que el café Claro. instantáneo barato. No, pues es que eso no es café, perdóname. A ver. Pero se vende como café y la Sí, gente claro, es se lo que vende. más lo consume además. Claro, ¿no? se vende como café porque en una sociedad que el ritmo de la nuestra. Yo me acuerdo cuando aquí recién, yo era muy chico, sé que te estoy hablando de la década del 60, y salía por la propaganda en Canal 4, que era el único canal de televisión que había. ¿Ya? Y entonces salía que llegaba la mamá a visitar a la hija y la hija le ofreció un cafecito. Y la mamá le decía, ay no, mija, no tengo tiempo, me tengo que ir. Ay, le dice mamá, lo tuyo es cosa del pasado, ahora tenemos sí café. Y entonces abría el le ponía, y claro, la señora mamá, como estaba en una publicidad, se tomaba el café. Estoy seguro que la señora mamá en la vida real le hubiera dicho qué miércoles me ha servido. Porque yo sí he probado café bueno. Verás, Rodolfo, eso depende mucho de tu paladar y de cómo has entrenado y cómo le has educado o mal educado a tu paladar. Bueno, sí, claro. Te pongo un ejemplo. A ver. Mi padre, Rodrigo Páez, que entre paréntesis está vivo. Que todavía está la señora vivo, tiene una suerte, la señora tiene una suerte inconmensurable tener a su padre vivo todavía. En cambio, claro, hace pocos días falleció un tío nuestro, Tarquino Páez, el papá de Andrés. ¿Ah, sí? ¿No sabías? No. Pues llamarásle al Andrés a darle el pésame. Claro, y ya le voy a decir a mi padre porque no me ha comentado. Falleció nada. el día. Si era muy amigo de mi papá. Claro, yo sé, tú me contaste, si Andrés subió una foto, él, su papá y en la casa de tu papá, sentados conversando. Él muere de 91. Ya. Le faltaban días para llegar a 92. Bueno, los Páez tienen esa... Siempre pasamos la barrera de los 90. Claro, a menos que los maten o se maten en un accidente de tránsito como Jorge Aníbal Páez o el general Ulpiano Páez. De aviación. Sí, de aviación. Sí, claro, se cayó en el Mar Caribe. Encima de ese día no le tocaba volar a él, hizo un favor a un compañero. Así es cuando te toca. Así es. Y tú sabes que él murió en el Triángulo de las Sí, claro, Bermudas. claro, ahí. Que tanto, digamos, es un lugar muy misterioso, ¿no? Sí, pero porque por ahí pasan miles de aviones y cuando se cae uno o dos dicen, el triángulo. Pero bueno, lo cierto es que te paso el dato, falleció el papá de Andrés. Ya, bueno, ya voy a hacer algo al respecto. De 91 yendo a 92, ¿no? O sea que ya. Tú estás, pero... Bueno, yo lo que te estaba comentando con respecto de mi padre y con respecto del café instantáneo, Ajá. es que, fíjate, a él le gusta el café instantáneo. Ah, está bien. O sea, se ha acostumbrado, porque yo le digo, papá, ¿cómo es posible que tomes ese café tan malo? Le compro, porque él es una persona que, bueno, no tiene muchas habilidades para la cocina, ¿no? Entonces le compro una cafetière, que es de esta prensa francesa. Claro, la prensa francesa. Que hasta yo la sé usar, pues imagínate. Claro, si yo la sé usar. Y le compro un buen café tostado, molido, bien, de buena calidad. Ahí está con telarañas la prensa francesa. Y mi papá se ha dedicado ahora por mejorar la calidad, toma café liofilizado. ¡Ja! Y ¿sabes qué? Y no tomó en cuenta seguramente para él eso es lo que le gusta y a él no le hace daño. Sí. Le puedo su cafecito siempre después de una preguntita, su señor padre, ¿le gusta el vino? Sí. Pero le gusta el buen vino, obviamente, de tener buen paladar. Aunque sí, ya me hizo dudar con lo del café. Sí, pues vea, póngale el ejemplo. Él lo que está tomando, traducido al mundo del vino, es vino envasado en cartón. Que ya peor que eso no hay. Porque todavía no envasan el vino en plástico. Por el imposible, ¿no? Pero bueno, alguien dijo que en gustos y colores. Pero sin embargo, si ves tú la serie Nothing, nada, en Apple TV Plus, que te la recomiendo, está Robert De Niro y un actor argentino de primer nivel. Nothing o nada, cualquiera de las dos búscala ahí en Apple TV. Ahí hay una frase famosa que un tipo le dice, bueno, en gustos no está nada escrito, y el protagonista le contesta, no señor, en gustos está todo escrito. ¿Está bien? Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos aparte de que el café se... Bueno, justamente este tema, digamos, bueno, esta es la última sesión que voy a compartir contigo
estaba revisando que la primera que tuvimos fue en noviembre, 11 de noviembre del 2024. Ve una fecha histórica. Entonces, El 11 de noviembre, pero una de fecha 1918, se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Ok. Claro, con 106 años atrás, ¿no? Pero bueno. Claro, 11 de entonces, noviembre, o sea, hace un justamente año, ha sido un año, 3 y meses. 3 meses de poder Sí, disfrutar de sí, estas conversaciones sí, sí. muy amenas contigo y que espero que los radioescuchas también hayan disfrutado. Pues te puedo garantizar que sí. ¿No? Yo he tenido Porque muchos también comentarios. para mí ha sido un espacio muy interesante para conversar de este tema que pues me gusta, me apasiona y que ha ido pasando, como tú dices, ahora empezamos cuando en noviembre del 2024 estábamos en plena subida del precio del cacao. Me parece que ya estaba llegando a los 6,000, 7,000 dólares la Sí, tonelada. pero luego se fue a 14,000, pues a 12,000 y En pico. el 2025 llegó a 12,000 la tonelada. Y pues le dejamos este rato al cacao volviendo a la... Pero ¿por qué cayó se tan desinfló la rápido? burbuja y volviendo a la realidad y que va a ser, esa es la... O sea, ya se sabía que esto no iba a ser permanente, que era justamente un problema del mercado y una especulación y muchos factores que se unieron, ¿no es cierto? Ya. Ya hemos dicho varias veces que fue por un lado el problema de África, Ghana y Claro. Costa de Marfil, que Pero, bajaron su pero ¿qué? ¿Se producción. solucionó el problema de Ghana y la Côte d'Ivoire, Costa de Marfil? ¿Se solucionó? Sí, en parte sí, no al 100%, pero sí ya mejoró. Ellos lograron controlar una enfermedad que se llama los brotes hinchados, que le dañan a las ramas del cacao. Y también, por otro lado, incluso ellos están quedando en una peor situación. Lamentablemente, no sé por qué estos países africanos tienen un destino tan amargo, tan complicado, porque fíjate, este rato de lo que yo estaba viendo en las noticias, digamos, en ese tiempo de la subida del precio, como en Ghana y Costa de Marfil, sobre todo en Ghana, el precio está controlado por el Estado. Claro. Y solo ellos pueden comprar Sí. y exportar. Es un país comunista. Entonces, ¿perdón? Es un país comunista, Ghana. Posiblemente, ¿no es cierto? Tienen controlado Claro. el mercado y centralizado. Entonces, ahí se creó un gran problema, porque claro, el rato que los agricultores empezaron a ver esos precios tan altos que había en el mercado internacional y lo que les pagaban a ellos, que era nada. Entonces se armó el caos, dijeron que ya no iban a entregar cacao y que ahí quedaba, entonces ya el gobierno tuvo que subir los precios que paga localmente a sus agricultores. Pero este rato, ese diferencial están en quiebra, porque ya no tienen cómo pagar, porque este rato ya tienen el cacao guardado en bodegas, en los puertos, está parado y nadie compra. Una preguntita, ¿y el cacao se puede guardar? Por cierto tiempo, sí, en condiciones muy controladas, porque define cierto tiempo. La polilla. Define cierto tiempo. ¿Qué tanto? Por ejemplo, el banano no se puede guardar. Si tienes condiciones muy buenas, quizá podrías guardar unos, no sé, 5 años. Chuzo, es hartísimo. Por ejemplo, sí, pero tienes que tener totalmente de acuerdo, hermético, pero, sellado, pero tú el banano, sin por más que lo tengas en los lugares refrigerados, a los pocos días o máximo un par de semanas, recontra exagerando, el banano se daña. Claro, le empiezan a salir manchitas negras a la cáscara. Sí. Y el anda, vende. Es una fruta muy noble, demasiado noble. Yo siempre digo eso, ¿no? Porque si no fuera así, imagínate, gracias a que la uva también se daña y se fermenta inmediatamente, ¿qué hacen los agricultores? Se convirtieron en viticultores, o sea, ellos tienen que procesar la uva en el mismo lugar donde la cosechan. O se fregaron. ¿No es cierto? Pero lamentablemente no pasa así con el cacao, claro, porque el cacao permite que lo manipules, que lo transportes, que lo guardes, y por eso es que tenemos esta como una cadena productiva extraña, en la que en un continente se produce cacao y en otro continente se fabrica chocolate, ¿no? Entonces, bueno, claro, el básicamente en Europa es donde se hacen los chocolates, ¿no? Ahí. Claro, o sea, todo empezó así, ¿no? Entonces, de Europa comprando primero a Sudamérica y luego al África, y ellos centralizando toda la parte
lo que es la tecnología, la industria el valor agregado al cacao. Ahora, una Entonces, pregunta. ese es el otro punto que por lo que está tan bajo el precio. Una Porque pregunta en este maldita, lapso, Lourdes. Cuando estábamos en el boom, un pocotón de gente tumbó sus cultivos y sembró cacao. Y yo para mis muy adentros dije, lamentable. la gente no entiende, no leen, y como no leen, no saben, que ya, pero si aquí ya ha pasado, pues que venía el boom de una cosa y las bananeras las hacían ni sé qué otra cosa. Vino el boom del camarón y se hacían piscinas donde no había cómo hacer piscinas. O sea, aquí, bueno, ¿y ahora qué van a pasar? Porque el cacao no es que te sale de hoy para mañana, pues no. No, y claro, justamente eso. El cacao tarda 3 años en empezar a producir, ¿no es cierto? Obviamente que es un árbol ya luego que permanece en el tiempo. O Y los sea, 3 primeros puede años seguir de... produciendo 20, 30 Ya, años, ¿y de qué 50. comes los 3 primeros años? Tienes Claro, que tener entonces, otro ingreso, pues, ¿no? claro. Entonces sí, es terrible, pero la gente, como tú dices, no aprende No, de la historia, no no. aprende de Es la que no la historia. conocen, pues. ¿No? Sí, deberían escuchar más y leer más de historia porque esto no es la primera vez, ¿no? Entonces sí, hay justamente esto, que han entrado muchísimas más plantaciones, también muchos productores de cacao invirtieron, eso es positivo, en sus plantaciones y ahora producen más por hectárea, Ya. ¿ya? Pero el Entonces, precio, por en un lado tienes cambio... más alto rendimiento, más hectáreas sembradas y también el otro lado de la moneda es que en esta época del precio tan alto, muchas empresas de chocolate se cambiaron a otros ingredientes. Claro, porque tú me Primero contaste, claro, en varios programas redujeron la dijiste cantidad de que cacao. era muy bueno para el agricultor, pero en cambio para el chocolatier, como vuestra merced, era un problemón por la subida del precio. Claro, claro. Y para el Entonces, consumidor también, pues. y no solo el chocolate, fíjate, este rato los procesadores de semi elaborados, que son el cacao en polvo, la pasta de cacao y la manteca de cacao, tienen en sus bodegas llenas de manteca de cacao. ¿Qué pasó? La manteca de cacao era muy cotizada para el uso en farmacéuticas y en la cosmética. Sí. Y entonces cambiaron y se fueron a otro tipo de manteca vegetal, seguramente karité o no sé, almendra o alguna otra. Más barata. A la manteca de cacao. Más barata y quizá más fácil de conseguir, ¿no es cierto? Entonces, este rato hablé con justo un procesador ahí en Durán y que me dijo, porque el cacao en polvo en Ecuador está todavía a $10 el kilo, es carísimo. Estás hablando de $10.000 la tonelada. Claro, una tonelada tiene 1.000 kilos. A $10 el kilo es $10.000 la tonelada. Perdón, que no se han enterado que bajó el precio. No, yo sigo Corten la comprando radio. aquí en Ecuador, país cacautero, a $10 el kilo el cacao en polvo. Pero te Y yo están les digo, robando. ¿pero por qué? Y me dicen, ¿sabe qué? Es que el cacao en polvo le está subsidiando a la manteca de cacao. Ay, que qué tenemos guardado en lindo. nuestras bodegas y nadie nos compra. Ya, pero perdón un ratito. Ahí es cuando yo discrepo. A ver, yo soy una persona complicada, yo soy un libre pensador. ¿Ya? Yo discrepo con los talibanes del mercado. No puede ser que para subsidiar un producto que lo que tienen que hacer es dejarlo de hacer, tengas que pagar $10 el kilo cuando el kilo está a $2.60. ¿Ya? Ah, porque estoy subsidiando la manteca de cacao. ¿Y qué problema es? Si yo a usted no le compro manteca de cacao. Pues ellos, lamentablemente ellos no quieren perder. ¿Y cómo es No, el proceso? nunca. Lo que sucede es que en una semilla de cacao, el 50% es el aceite, es decir, la manteca de cacao, y el 50% es el sólido, el cacao en polvo. Lo que uno se come. Entonces, ellos sí o sí, el rato que procesan para sacar cacao en polvo, les toca procesar manteca de cacao. ¡Qué pena! ¿No? Me voy a poner a llorar. Entonces, fíjate, yo, y además, sí, es un problema, es muy descorazonador toda esta situación, porque desde afuera parecería que el chocolate es todo dulce, todo delicioso, pero por dentro es un problemón, o sea,
el cacao porque sube o el cacao porque baja, siempre ahí los que terminan pagando los platos rotos, los chocolateros. Y el consumidor, Y el consumidor. cuando el precio sube, ¿no? Claro, y también ese es del otro lado, o sea, con todo este incremento de precios en el chocolate, ¿qué ha hecho el consumidor? Irse a O otra deja cosa. de consumir chocolate. O consume menos. O consume menos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ha dejado un mercado más complicado en este momento, ¿no? Sí, pero a ver, pero no puede ser que si el mercado internacional está, ¿a cuánto me dijiste que estaba? 3.800, ¿no? Vimos que estaba 3.600. 3.600, ya. Ok, 10.000 es casi el triple. Claro. Entonces, a ver, señores, pero a ver, ahí tiene que haber alguna intervención gubernamental, pues no pueden cobrar el triple de lo que vale en el mercado internacional, porque entonces yo diría, entonces importemos pues cacao, si me vas a cobrar el triple. Y a mí no me vengas con la industria nacional y de esas actividades. No, señor, Sí, no puede, eso es un abuso, es un abuso. Es un abuso. Ajá, Te entonces sugiero yo quejarte hago con el defensor del público pueblo. y reclamo. Oye, pero vaya al defensor del pueblo, pues allí en la antiguamente llamada muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, actualmente el DMQ, Distrito Metropolitano de Quito. Mire, los países más civilizados que nosotros, que han de ser casi todos, incluyendo algunos del África o bastantes del África, regresaron a los nombres originales de las ciudades. Bogotá ya no se llama Bogotá, se llama Santa Fe de Bogotá, que es el nombre real. ¿Cómo era México? México DF, Distrito Federal. No, señor. Ciudad de México se llama desde hace unos años de nuevo, que era su nombre. ¿Cuál otra cambió? Buenos Aires, la parte que es capital federal. ¿Y por qué ahora se llama... O sea, ¿qué significa que sea un nombre u otro? Han regresado a su nombre original. Bueno, aquí esto se llama Quito, punto. No, Para pero mí siempre será sí, Quito. claro, pero tú lees, coges un diario, claro que ya en Quito ya no hay diarios, pues escritos, ¿no? Porque es que es verdad, pues. Es que cuando No doña Guadalupe se avispó y le vendió al señor al que le vendió, el señor al que le vendió dijo, no, yo perder plata imprimiendo papel, si el papel en blanco es más barato, me voy a la versión digital, y entiendo que tienen bastantes seguidores en digital, pero no es lo mismo. Yo, discúlpame, pero a mí nadie me hace leer un periódico en digital. Yo lo quiero sentir, leer, porque Es ¿sabes que tú qué? estás acostumbrado a eso, claro. No yo solo eso. Personalmente, por ejemplo, yo leo mucho ebooks, libros digitales, tengo mi Te felicito Kindle. por tu buena vista, porque eso Me encanta. hace daño a la No. vista. Es que el Kindle está hecho más bien para que tú puedes agrandar las letras. No digo puedes por el tamaño de la cambiar el letra, es tono por del el, papel. por el. Acuérdate que el aparato ese es como esto, tiene un brillo. Lo puedes bajar, tú lo puedes puedes subir, yo regularlo. sé, pero igual no Sí. es lo mismo, excusez-moi, madame, pero no es lo mismo que la luz del sol cuando uno lee el periódico. Además, leerlo en papel tiene una ventaja, que al menos yo la he desarrollado, no sé si otras personas más, supongo que sí. Tú cuando lees un periódico en papel, sientes la bondad, la maldad, la perversidad o la neutralidad del medio en cuestión. Por ejemplo, yo cuando yo leo los Les Miserables de Víctor Hugo, que ya lo he leído 4 veces, porque Los Miserables no se lo puede leer una vez, y tú llegas a sentir tocando el papel lo miserable que era el inspector Javert y lo buena gente que era Jean Valjean. Anda pues en Kindle a ver si sientes algo. Es que esto que estamos discutiendo es igual que el café instantáneo y el café pasado. No. Pero bueno, es que no es lo mira. mismo, porque a ver, yo me he tomado con mi buen amigo Joe Mazú hace años. Él tenía una máquina para hacer café que trajo de Italia, que le costó como en ese tiempo como $5,000. Era una maravilla, pues, ¿no? Una cosa que yo le decía, hermano, pero esto viene ¿con quién? Con varios artistas de Hollywood adentro que salen por arte de magia. Bueno, y he tomado café porque él traía café el de Blue Mountain, creo que es de Jamaica, el Kenya Double Jamaica, A, o sea, pero los mejores cafés. Y entonces uno tomaba una taza de café de eso y pensaba que lo habían llevado pues al paraíso de Alá. Sí. Y tómate pues un café liofilizado después de eso. Sí, yo tampoco, yo no puedo consumir. Yo también tengo
cafés muy buenos. Y aquí también ahora en el Ecuador se consiguen buenos tostadores que te dan orígenes muy interesantes. Hay cafés de Loja que son espectaculares, tengo entendido. Y acá en el noroccidente también están sacando cafés buenísimos. Ya. Es que el café necesita cierta altura, pues, eso ya me explicaste también. Sí, sí, sí. Entonces, mira, bueno, para este episodio final de nuestras amenas charlas sobre el chocolate, te quiero enseñar algo que descubrí de una manera muy coincidencial el otro día. Mira, Hostias, ¿qué es eso? ¿tú sabes qué es esto? No, ¿Has visto este aparato? No, sé que no es una bomba atómica porque no creo que tú tengas esos aparatos nucleares, pero no sé qué es eso. Es muy grande, fíjate, es grande. Eso parecería por la agarradera algo diseñado para transportar algún líquido, pero hasta ahí llega mi deducción, no sé si me equivoqué. Claro. Verás, ¿Qué es? dice que es, aquí está la marca de donde ha sido hecho, dice Briffault, París. Estamos al ¿no? aire. Ah, París, a París, ya. París. Chus. Entonces, ¿De dónde resulta sacaste que eso? yo, este aparato, digamos, artefacto, ¿no es cierto? Yo lo había visto en el comedor de la casa de mis padres toda la vida. Pero yo no sabía qué era. Y un día, y le pregunto el otro día a mi papá, y él me dice que esta era una jarra para tomar cerveza de su abuelo, el general Ulpiano Páez. Ya. Porque Jarra para justamente tomar cerveza. Pero según mi eso. papá, él decía, sí, esta jarra, mira, es la que yo heredé de Ulpiano Páez, esto es una de las pocas Lo cosas tiene que haber quedaron de él". heredado de su papá. Claro. Claro. Que era una jarra para tomar cerveza. Entonces Oiga, yo pero mi dije, general qué ha raro, sido. tan grande, una jarra, Oiga, sí. oiga, eso parecería más bien una jarra del Oktoberfest, pero en Alemania, en Múnich. Claro, porque yo justo estaba hablando del pint, ¿no es cierto? Un pint es Una pinta. Una pinta, Una que, pinta. que es lo que se toma de el jarro de cerveza En el Reino Unido de la Gran Bretaña. Reino Unido, Sí. ¿no es cierto? Exacto. Entonces, bueno, yo me traigo acá a mi casa, la limpio porque estaba toda un poco empolvada. Esto se abre, ¿no es cierto? Tiene una tapa. O sea que Ya, y la liberaste a la jarra cervecera, Sí. como dirían los Me camaradas. pongo a investigar con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Le tomo una foto ¿Y? digo, ¿qué es esto? Y resulta que esto se llama una chocolatera francesa. O sea que yo creo que tu papá estaba equivocado con el No destino. es cerveza, claro. Sí, es que es ¿Cómo demasiado funcionaba grande, esto? pues. Sí, es grande. Estas son del siglo XIX ¿Ya? y principios del XX. Dice que estas chocolateras empezaron a hacerse en 1860 hasta 1900. O sea que perfectamente sí pudo pertenecer al general Páez. Eso sí, Claro. fuera de duda. ¿Y cómo funcionaba? Se llamaba una chocolatera de bistró. Ah, carajo. Los bistrós Son los restaurantes. Sí, restaurantes, oui. los cafés, Hay los bistró, cafecitos franceses. claro, hay bistró, hay brasserie, hay de todos los tipos, ¿no? En Ya. Francia si algo saben es Entonces, comer bien. ¿Cómo y beber funcionaba bien. esto? Preparaban el chocolate y lo ponían aquí. Ya chocolate preparado. con la bebida de chocolate, Ya. ¿no es cierto? Con leche. Ya. La ponían aquí y la tapaban. Y y esto le ponían en baño María. Lo metían en un recipiente con agua caliente. ¿Para qué? Para que se mantenga el chocolate Caliente, en su claro. temperatura adecuada. Claro, ¿Ya? El recipiente llegaba hasta aquí. Claro. O sea, cubría casi más de la mitad. por tanto el líquido, el chocolate llegaba hasta allí. La parte de arriba era ya parte de arriba, pero ahí no es que no llenaban hasta el tope. ¿Podrías llenarlo? Claro, hasta el podrían, tope? pero no te alcanzaba el baño de María. Ah, posiblemente, claro, ¿no? O sea, A se menos que podía tuvieras enfriar. una olla enorme, se podría. Oye, Claro. qué interesante. Entonces, Oye, ¿eso es lo que bronce, me cobre o dice- latón? El metal. Esto es de bronce. Es bronce, ¿no es cierto? Y los dos aros son Sí. de bronce también. Son de bronce también Qué porque eso también sirve para conducir bien el calor Claro, y mantenerlo. es un conductor. Sí. del- Entonces dice que esto se volvió pues un artefacto muy cotizado tanto para los bistrós y también para familias
sobre todo que gustaban de tomar chocolate y que tenían la capacidad de comprar este tipo de aparatitos, de artefactos, porque la costumbre era tomar chocolate al desayuno o al final de la tarde, porque el chocolate siempre ha sido una bebida que te da energía y te calienta, Obvio, ¿no es cierto? el chocolate es un energizante de primer nivel. Así es. Claro, aquí en Guayaquil hace muchas décadas se desayunaba chocolate, no café. Pero bueno, los ¿Tú te tiempos... acuerdas? ¿Tú tomabas chocolate? No, yo no alcancé. Yo alcancé al maldito café con leche. Y digo maldito porque a mí me daban en el desayuno y en el almuerzo y en la cena. Antes de empezar a comer, obligadamente te tenías que tomar una taza en la casa de mi abuela, ¿no? Una taza de café con leche que venía, eso sí, era leche, leche, leche que venía de la hacienda, en los cosos esos de aluminio, esas cosas que se usan para, que tú tienes que haber visto miles de veces, ¿no? Y Ujú. era, las tazas de ese tiempo eran tazas grandes. Entonces tú antes de almorzar tenías que tomarte la taza de café con leche o no almorzabas. Y de noche, Ah, idem. No, no, te no, no, obligaban a tomar. no, no era opcional, era te tomas el café con leche porque la leche, y claro, de chico la leche es buenísima, a mí me ha servido, yo tengo todos mis dientes completitos, cuando me salieron las muelas del juicio no me enteré, nunca me he quebrado un hueso, o sea, a mí la leche me dio harto calcio, pero tomé tanta leche que desde hace muchos años me hace daño, o sea, seguro la Sí, lactosa, ¿no? Pero ya no claro, puedo tomar leche. es que eso sucede, que es con el tiempo, perdemos, nuestro estómago pierde la capacidad de procesar justamente la lactosa, ¿no? Porque se llama la lactasa lo que tenemos para la enzima que sirve para procesar. Entonces, bueno, me pareció un descubrimiento No, es fascinante espectacular, o sea, esta yo chocolatera de estoy, mi bisabuelo oye, Ulpiano es Páez, ¿no? alucinante. O sea, Claro, ya, que, ya se quedó en mi poder, ya no no, vuelve no, donde mi por papá. eso te dijo que te dije que la habías entre comillas liberado. Como dicen los terroristas cuando asaltan un banco, ellos dicen que han liberado el dinero del pueblo. Tú has liberado la chocolatera del General Páez, que te adelanto Claro. que me contó Andrés que para mayo, pero como yo conozco el tema de editar y revisar y volver a revisar y volver a revisar, máximo para junio sale el libro que le he tomado 10 años de investigar y escribir, que es la biografía de tu bisabuelo, el general Ulpiano Páez Egues. Sí, mi padre me dijo que le ha pedido Un a él que corte. escriba el prólogo, creo. Ah, qué bien, Sí, qué sí. bien. Entonces él tenía ya el manuscrito, había revisado. No es que además tiene varias justificaciones. Primero, hijos del general Páez, ni que fueran primos de Matusalén, pues, ¿no? Ya no hay. Ya. Y de entre los nietos del general Páez, creo que tu abuelo también es el decano. Claro, Mi papá, sí, tu papá, perdón. pues posiblemente, Sí, ¿no? Este rato vivo, sí. sí, Claro, porque mis dos tíos, Roberto y Juan, ya fallecieron. sí. Que eran tres hijos, ¿no es cierto? De mi abuelo Roberto. Y entonces mi padre es el único sobreviviente de esa parte de la familia. Pero fallecieron de cierta edad porque los Páez, Sí, los Páez no se mueren de 4 años, bueno, son un poco más, claro, no, recién, porque Roberto falleció de 92 ¿ya? y Juan falleció de 91. Y perdón, ¿y hace cuántos años fue que fallecieron? No, recién. Roberto falleció en el 2022. O sea, van a ser 4 años, pero igual Sí, está bastante arriba del promedio de vida, pues. claro, claro. Sí, todos Tú- sobrepasamos los 90 por lo menos. Ajá. Claro, entonces mira. Bueno, y la otro A ver, artefacto que te quería también sí, ya enseñar vi, y eso que, compartir. eso es una, a ver, eso es una cosa de bronce, supongo, ¿no? Esto también, esto que ¿Es pesa, yo cobre o sé que es bronce? una jarra de De bronce, bronce, claro. ¿ya? Para la Esta, leche. esta, no, esto es una chocolatera. No, Esta es ¿cómo una que una chocolatera chocolatera? hecha acá en Ecuador, en la sierra, en Quito, pues seguramente. Tiene unas letras del lado que yo Y estoy lo viendo. interesante es que tiene aquí unas siglas que no sé si le alcanzas a leer, pero bueno, tiene una sigla que dice JD. Esta chocolatera era de mi tatarabuela Josefa Dávila. Ah, grababa las iniciales. Sí,
Las personas Vea cómo tenían cambia su el mundo, propia ¿no? chocolatera. Sí, ¿Ah? sí, sí, cómo cambia el mundo. Ahorita, primero, esa jarra debe ser fabulosa para partirle el cráneo a alguien, debe ser pesadísima. Es pesadísima. Claro. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo funcionaba? Esto se ponía directamente sobre el fuego. ¿Ya? Entonces aquí preparabas el Ya, pero chocolate. primero ponías, ya estamos hablando nuevamente, y Lourdes, para quienes no la ven, ha sacado una jarra de bronce que debe de pesar 1,5 toneladas, bueno, no tanto, pero es pesada, y me dice Esta que esto también es se pesada. preparaba Esta es de porcelana, pero Claro, pesadísima. pero mira la diferencia de tamaño. Y que esta jarra de bronce era una chocolatera y está explicando, a ver, ¿cómo hacían? Primero ponían, la jarra la ponían al fuego a calentar vacía o ya con el líquido. No, no, claro. Aquí se ponía, por ejemplo, la, Perdón, la leche. disculpa las preguntas de ignorancia, porque yo de eso, pues tú comprenderás que nunca en mi vida he visto una, porque no, ¿No? pues no somos de Va. esa A época. ver, ¿cómo era esto? Se ponía esto sobre el fuego, que era seguramente una cocina de leña, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces, ponías aquí adentro la leche, ¿Ya? porque se hacía el chocolate con la leche. Allí ponías las tabletas del chocolate de Ambato, ¿ya? Y luego esto se mezclaba con lo que se llama un molinillo. Perdón, ¿por qué dijiste tabletas de chocolate de Ambato? Porque ahí sí me Porque cogiste ese en era el offside, ahí no hay chocolate cacao. tradicional. ¿Ah? Pero en Ambato no hay cacao, pues. Pero es el primer lugar de la sierra ecuatoriana en donde se procesó el cacao y se hizo Ya. chocolate. Ya. Yo Ya. te ruego indulgencia Entonces, con mi ignorancia, porque a veces pregunto cosas que para el que sabe decir este idiota es un ignorante. Sí, pues yo sí, de esto no sé. bueno, yo sí de niña sí se tomaba el Gracias. chocolate de Ambato también en la casa de mis abuelos. ¿Y qué tal era? Era muy rico, o sea, es un chocolate que Objetivamente tiene, hablando, a ver, hiper imparcialmente hablando, siendo más neutral que Suiza, ¿qué tal era? a ver, cuando yo era niña me parecía delicioso. Ahora, actualmente, el chocolate de Ambato ya ha cambiado su calidad. Hay gente que es ¿No es sabida, ¿no? cierto? Claro. No, pues cuando yo también era chiquito, a mí cualquier chocolate me parecía delicioso. A No, ver. pero yo sé que antes también tenía una mejor calidad porque utilizaban un cacao de mejor calidad. Ah, ya, ok. Ya. Yo justo en mi libro, que tú lo tienes, Sí, claro. revisa y tengo un capítulo dedicado a la chocolatería artesanal del Ecuador en el que hablo sobre Ambato y sobre Cuenca. ¿Ya? Y ahí cuento toda la Te historia. cuento que ese capítulo no me llamó la atención porque lo que son los prejuicios, ¿no? Uno, cacao es costa. Cosa de cacao de la sierra. Yo dije, uy, no se habrá dado al single malt Lourdes mientras escribía el libro y se equivocó de algún producto de por allá. Y no lo, pero ahora que llega justo hoy, que después de hacer unas cosas que tengo que dejar hechas, voy a mi casa, agarro el libro y voy a leer. Claro, Ya me fíjate, picó la fue muy curiosidad. interesante para mí descubrir también, encontré una investigación, una tesis que habían hecho en una universidad acá en Quito, en el que seguían la pista de una mujer que había unas vendedoras ambulantes que bajaban, el camino de conexión entre la costa y la sierra estaba en Ambato. Tú Claro, debes saber eso, claro. ¿cierto? Entonces, ese era el camino en el que primero se hizo pues todo tipo de comercio entre la costa y la sierra. Entonces, había unos vendedores ambulantes que bajaban desde Claro. la sierra y traían productos de la costa. Entonces, había el intercambio. Resulta que hubo una mujer que era una comerciante ambulante que ella ve el cacao en la costa y descubre, o sea, prueba y le enseñan cómo se prepara en la costa y dice, buena idea, y se trae y empieza, es la primera que hace el chocolate de Ambato. O Y sea, luego fue se una vuelve empresaria, realmente una empresaria del siglo, ¿qué pues? del siglo XIX, a 19. mediados del siglo XIX. Claro, ahí no había ferrocarril. Acuérdense que el ferrocarril lo hizo el general Alfaro. Claro, ellos subían en mula, ¿no es cierto? Cargaban en mula y bajaban, ¿no es cierto? Así, y caminando, seguramente. Entonces, en Ambato se convierte en una tradición porque le gusta mucho a la gente en este lugar, en Ambato, este chocolate, empiezan a tomarlo. Para ese entonces ya había la costumbre que había venido tanto de México como del mismo España de tomar el chocolate caliente
Y entonces ella empieza a hacer este negocio. Dicen que tuvo tanto éxito que en Ambato existe un área en el mercado popular de Ambato, solo en donde se vende cacao en grano Ah, para las caramba. chocolateras. O sea, ella logró hasta crear un área especializada en el mercado. Sí, sí. Y, Y si tú y- vas pero tú mercado de reconoces el Ambato, nombre de la señora. O sea, se ha guardado el nombre, el apellido. sí, en mi libro Ahora lo veo, está, ahora no lo lo veo. Ya, recuerdo, ya, ¿no? perfecto, ahora lo veo. Ya. Pero si tú vas actualmente al mercado de Ambato, tú vas a ver todos los kioscos de las artesanas del chocolate que te venden lo que hacen. Ellas producen y ellas mismas van a vender en el mercado. Son unas grandes tabletas que son justamente, que se venden al peso. O sea, tú puedes Ay, ay, ¿cómo comprar era antes? una libra. Perdón, ¿cómo era antes? Pues antes se vendía al peso. Nada de que en el Volture que venía con el peso. Está loca, peso. Ya. Claro. Y en libras. En Claro, libras. y ellos originalmente las envolvían en hojas de achira, que es una, A ver, a ver, que es a ver, a una ver. planta. A ver, ¿qué es Achira? Achira es una planta en la que se usa en la costa cuando ustedes hacen, por ejemplo, las humitas, tú las envuelves en hojas de maíz. Sí, claro. Ya. Acá los tamales, aquí se envuelve en hoja de achira, Ya. que es una planta que crece pues localmente, ¿ya? Y entonces también el chocolate, antes de que exista el plástico, se empacaba en hojas de achira y entonces se llamaba chocolate de hoja. Ah, ahí está la explicación. Sí. El plástico ha sido un gran impulsor del desarrollo en muchas áreas y lamentablemente el problema es el que no se degrada, es un problema, Sí, sí. pero te Ahora, cuento una cosa. obviamente con el plástico es algo higiénico, ¿no? Se mantiene más protegido. No, el plástico tiene muchas ventajas, pero tiene fundamentalmente esa desventaja. Pero bueno, Sí. pero sin el Entonces, plástico bueno, es un avance es, enorme de la civilización. El peso, tú te acuerdas perfectamente cuando la Coca-Cola sacó la Coca-Cola familiar, porque antes la Coca-Cola solo había la chiquita y la mediana, bueno, ya. ajá, Entonces sacaron sí. la Coca-Cola familiar y la propaganda era que te rendía como 6 vasos, ni sé qué, y era de vidrio. Y la Claro, me maldita acuerdo, era Coca-Cola, pesadísima. claro, en cambio con el plástico lo único que pesa es el líquido. Claro. No, sí, el plástico es un invento Sí, espectacularmente bueno, sí. porque además no se rompe. No. Acuerda, ¿cuántas jabas de Coca-Cola de vidrio se habrán destruido en el camino? ¡Uh! Miles de millones desde que existe la Coca-Cola. Claro. Claro, claro. Entonces, bueno, estas eran las chocolateras Entonces, a ver en cómo las era. que Se se hacía ponía, y se servía desde aquí. a O ver, se sea, porque ya ponía le preparabas al chocolate, ya ¿no? se ponía la jarra al fuego, echaban la leche y el chocolate y lo dejaban que hierva, me imagino, no Que se sé. derrita. Ah, Sí, que se derrita. o sea, se derretía en la leche, ¿no es cierto? Que ¿Ya? estaba caliente. Y se usaba una paleta que se llama molinillo, que tú le mueves Sí, así, sí, eso sí alcancé ¿ya? a oír y conocer, sí. Sí. Es como que Y tritura. entonces con eso se mezclaba bien, Ya, ¿ya? Y también se hacía espumoso. Y el ya. rato que ya empezaba a hervir, que ya estaba todo mezclado, se lo sacaba del fuego y se servía el mismo chocolate. Y aquí se guarda, porque como es de bronce, guarda el calor. Entonces, el chocolate seguía caliente dentro de esta jarra, ¿no? Yo le tengo mucho afecto por lo que es la jarra de mi tatarabuela Claro, Josefa obviamente, Dávila. cómo no. Además que en caso de necesidad con eso le partes el cráneo a cualquiera. Bueno, también es bien difícil, es bien duro de No, yo sé, levantar, pero ¿no? una vez que lo O sea, tengo levantas, que hacer músculo. Es bueno, como, voy a usarlo en vez de pesas para sacar musculatura. Ajá. Pero igual también esta jarra de porcelana es un poquito menos pesada, pero también es es una que cosa sólida. es que es mucho más grande. Claro, y es puro porcelana por dentro. La tú le porcelana ves, o sea, pesa, es puro. perdóname, la porcelana pesa, no es papel, Sí, es sí, porcelana. O sea claro. que hoy día ha sacado 2 reliquias. Dos reliquias de mi colección de Pero perdón chocolate. una cosita, ya nos explicaste que entre comillas, liberaste a la de porcelana, o sea, la liberaste de la casa de tu padre. Eh, al tratarse de relación hija-padre no cabe la palabra hurto, pero si no hubiera esa relación familiar sería un hurto.
Digamos que la Bueno, liberaste. digamos que es heredé. No porque el señor está vivo, ¿qué pasó? Bueno, entonces digamos Fue que un mi padre legado, ya, ha sido una donación entre vivos. Ya. claro, Y como el sí. valor no es exagerado, no tienes que pagar impuestos. Porque si no, el SRI te cae a la yugular. Aquí, ya mismo hay un impuesto por respirar, no te preocupes, ¿eh? Ya mismito. Están planificando, entiendo que en el SRI están planificando un impuesto por ir a evacuar los líquidos, otro impuesto por evacuar los sólidos, otro No impuesto me por digas. respirar. Sí, claro, pues el SRI es capaz de inventar un impuesto por vivir. A ver, Sí, es complicada la situación. Esperemos que, bueno, porque estas cosas realmente tienen un valor histórico obvio. y un valor, digamos, sentimental, pero no tienen un valor comercial. Al menos aquí en Ecuador, ¿cuántas personas valoran las cosas antiguas? Muy pocos. A ver, se puso de un tiempo, tuvo un gran auge todo lo que era especialmente ropa vintage. Pero ropa vintage. Este tipo, a ver, para las señoras modernas, sin ánimo de ofender a nadie, eso pues primero es pesadísimo, se les pueden dañar las uñas, se le puede caer encima y romperle el pie, terrible. Claro, por Claro, supuesto. eso te cae encima, el pie No, te lo que rompe el pasa es que pie. ya no es fácil de usar, ya no es No, fácil de usar. pero, Ni yo lo he usado, ¿no? Es más como, pues, para exhibirlo como una pero te decoración, cuento que un recuerdo. en la civilización, concretamente en Europa, concretamente en el mercado de Notting Hill o alguno similar en Londres, esas cosas sí tienen valor. Ah, por supuesto, o sea, Claro. a mí cuando yo vivía en Inglaterra, fíjate, en la televisión inglesa, en la BBC, había un programa los fines de semana que solo hablaban de antigüedades, ¿ya? Y entonces la gente llevaba sus piezas y ahí le explicaban y le evaluaban y había, o sea, mucho interés, o sea, se notaba que era algo que movía a todo tipo de gente que había encontrado algo en sus casas ahí por ahí abandonado y rescataban, ¿no? Pero acá Es en el otra Ecuador, civilización. no, No, lamentablemente. no, no, no es otra civilización y otro nivel cultural, aunque lamentablemente Londres, como casi toda Europa, ya no es una ciudad totalmente europea, ¿no? Bueno, creo que Yo tengo hay, mi... hay sus momentos, pero ya seguirá. No, no, ya Ya seguirá seguirá que... siendo. Bueno, Seguirá nunca, que la... los ingleses nunca se han sentido europeos, ojo. Ah, no, claro, ellos dicen el continente, ¿no? Ellos son una isla, Sí. ellos son celtas, se conectan más con los vikingos Oye, que con el resto de Europa. pero los británicos no es que, y esto no lo hacen por ignorantes, sino por sabidos. A ver, sí, originalmente estaban los celtas y en Escocia estaban los pictos. Ya, pero llegaron dos tribus, los anglos y los sajones, que eran tribus germánicas. Claro que eso a los ingleses se les atraganta, pero hasta la... Ya. Pero Claro. mira la... Perdón, la enorme cantidad de palabras de uso normal, común, del inglés, que son, Claro. derivan clarísimo del alemán. Agua. ¿Cómo escribes tú agua en inglés? W-A-T-E-R. Y, Water, yes. claro, los gringos dicen water, porque la T creen que es D. Water, Pobrecitos, water. ya, ok. En alemán es Wasser, Wasser, porque Vas, ER suena A, vas. es W-A-S-S-E-R. Ahí, Claro. a ver, No, es el que el número, inglés es un idioma claro, digamos, de línea claro. anglosajona, Y pues con sí. una influencia del normando, cuando Guillermo el Conquistador, obviamente conquista con los normandos Inglaterra, y el idioma de la nobleza inglesa durante muchos años fue el francés. Entonces también incorporaron, pero en origen, los anglos y los sajones, les guste o no les guste a los súbditos de su majestad el rey Carlos III, que entre paréntesis a mí me cae muy bien, anglos y sajones. Bueno, pero a ver, ¿qué apellido es el rey Carlos III? Se cambiaron el apellido. Se lo cambiaron. La No, Casa Real Británica. ellos son Mountbatten, No, ese ya es cambiado. Ellos pero son ellos son de origen, Battenberg.
El apellido en alemán es Battenberg, B No, no sé, larga, pero su linaje viene de Alemania. claro, por parte del padre. El príncipe Alberto, el consorte de la reina Victoria, que lo amaba tanto que cuando se murió el príncipe Alberto le dedicó el Albert Hall, que tú lo tienes que haber conocido en Londres, porque eso es una parada obligatoria. Entonces ellos son, por el lado paterno, Battenberg. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, estaban peleando contra Alemania, cuando se puso fea la Primera Guerra Mundial, porque al principio, pero luego cuando se puso fea, la Casa Real cambió de Battenberg a Windsor y el apellido lo tradujeron, Battenberg a Mountbatten, que es el actual apellido de los que ya no están pues en la línea directa de sucesión. Porque acuérdate que una vez que al menos en el Reino Unido de la Gran Bretaña, las casas reales ya no se usa apellido, ¿no? Los Tudor, los Windsor y todos ellos, pues desaparece el apellido. Es como en el Japón. El emperador del Japón no tiene apellido. Tiene nombre nomás. Así, claro. O sea, digamos, claro, todo el... No, pues acuérdate que claro, siempre, la reina Isabel era Isabel. Claro. No es que Isabel, decían, ¿cierto? no es Isabel que II. perteneciente a la dinastía de la Casa Real de Windsor, pero no es que tenía un apellido. Es cosa que para nosotros que a veces afortunadamente y a veces desgraciadamente tengo sentimientos encontrados, no entendemos. Pero fíjate tú que las democracias, las mejores democracias del mundo, casi todas, son democracias parlamentarias, son monarquías parlamentarias. Noruega, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido de la Gran Bretaña, ahí tiene 6. ¿Y qué 6? ¿No? ¿Y qué 6? Estamos nuevamente al aire. Hasta España le podrías incluir. Claro, pero es que España ha tenido monarquías toda la vida. En el siglo XIX la derrocaron a la reina, que pues, murió la reina y se armó el problema de la sucesión. Vino la Primera República. De ahí los españoles dijeron, no, esto es la República, pues que no va. Y rey. Y ahí estuvo el rey Alfonso XII, que era un libertino de primera, le encantaba la farra y le encantaba ir a casas de dudosa reputación. Y de ahí vino el rey Alfonso XIII y de ahí vino la República. Claro. Y de ahí vino Franco. Y de ahí ya vino... ¿Qué será interesante, ahora que tú mencionas esa combinación entre un sistema tan antiguo como es una monarquía, sí, con un parlamento que digamos que sería algo más moderno, pero más democrático? Pero los de ahora... bien conectados, ¿no? Pero los de ahora... Porque, por ejemplo, el zar, cuando perdió la guerra ruso-japonesa, tuvo que ceder a las presiones de aflojar la... Porque el zar era un autócrata, ¿no? El zar respondía solo ante Dios. Y todos los rusos estaban de acuerdo, excepto los comunistas, que el zar, el padrecito del zar se le llamaba al zar. Entonces el zar instaló por primera vez la Duma, el parlamento, pero con restringido y el zar... Pero... Otros países, en cambio, ya tenían funcionando una monarquía parlamentaria muy bien, en la cual el rey o reina es jefe de Estado, básicamente atiende asuntos ceremoniales, no gobierna, pero por ejemplo los reyes de Inglaterra, reyes y reinas de Inglaterra tienen un privilegio. Los barcos, los buques de la Marina Real, de la Royal Navy, la famosa Royal Navy, son HMS, Her o His Majesty Ship. Son barcos de su majestad. Y por eso es que Churchill nunca logró convencer al rey de ponerle Cromwell a un acorazado, porque el rey dijo, usted está loco si cree que yo le voy a poner a uno de mis barcos el nombre de quien mandó a decapitar a un antepasado, a Carlos I. Oye, eso debe haber nacido en la época de los piratas y los bucaneros, ¿no? ¿Qué cosa? Porque... realmente esto de que todo lo que sean los navegantes están conectados con la Casa Real, sí. Porque justamente los piratas y los bucaneros que eran parte de la monarquía, o sea, trabajaban para la monarquía británica y holandesa. No los piratas, los corsarios. Acuérdate que el corsario era el que tenía una patente de corso. Los bucaneros también tenían. Pero los piratas no.
Los piratas eran ilegales, acuérdate, los que usaban la bandera negra Bueno, yo encontré eran ilegales. información, también leen mi libro, porque yo encontré información de algunos piratas, ¿ya? Que se hacían llamar piratas, algunos atacaron Guayaquil Sí, varias claro, veces, claro. y ellos realmente un poco estaban bajo la protección de la monarquía, Ya, de la reina de les han llamado piratas, pero si estaban bajo la protección del gobierno de Su Majestad Británica, eran corsarios, tenían lo que se llama patente de corso. Tenían patente de corso. Entonces Sí. eran corsarios. De ahí viene la palabra, corsario viene de la palabra corso. Mi querida Lourdes, hemos tenido un programa Bueno. bastante largo. Para mí ha sido no solo un placer, sino he aprendido, como dirían en el Perú, cualquier cantidad, que es una frase muy del slang de Lima, cualquier cantidad. Me he ilustrado sobre algo tan interesante como el chocolate y el cacao, y sé bastante más de lo que sabía antes de que hiciéramos el primer programa, así que yo te agradezco muchísimo. Creo que la mayoría de nuestros oyentes y los que nos ven por el canal de YouTube o por las redes sociales también deben de haber aprendido cualquier cantidad, porque muy poca gente sabe lo que tú has tenido la bondad de explicarnos en este año y casi año 4 meses, año 5 meses, algo así. Así que ya habrá oportunidad para esporádicamente tener un programa para hablar de alguna cosa interesante. Y qué pena, o sea, por un lado, qué pena que se haya derrumbado tanto el precio del cacao, y por otro lado, visto como yo soy consumidor nomás, claro, pero es que aquí no se ha derrumbado. Qué bruto que soy, te acabas de decir que estás pagando $1,000 la libra. ¿Sabes qué? Eso es, exagerando el argumento, es hasta robar. Sí, yo no creo que los precios del chocolate al consumidor bajen. Tú sabes, una vez que los No, precios pues suben, claro. rara vez bajan, lamentablemente, ¿no? El Lamentablemente. industrial Sí, siempre te dirá que tiene la carga laboral, que el 13º, que el 14º, que el fondo de así es. reserva, que el aporte al IES, que el impuesto de acá, que el impuesto de allá. Y entonces yo una vez le pregunté a uno y le dije, ¿y cómo hacías para pagar todo eso? Porque imagino que tú eres un hombre formal y legal, legal, no ilegal. Ya, ¿cómo hacías con el precio viejo? Entonces una vez un vivo me dijo, es que perdía plata. Y entonces yo le dije, oye, pero entonces tú eres digno de figurar en el libro de Sofocleto, Los Cojú, porque el que sigue manteniendo por tantos años un negocio en el que pierde plata, es lo que sabemos, pues, ¿no? Para ponerme fino, porque voy a dar la gabardina ya mismo, me voy a poner fino un rato, como dirían en España, pues de hace mucho tiempo, un tonto de capirote, el que pierde plata todos los años. Es que esa expresión que ya no se usa, ¿no? Sí, o sea, realmente sí, es un mercado que está bastante complicado. Yo encantada cuando hay algún tema así interesante, tú me avisas. novedoso, podemos seguir Tú conversando. me llamas por teléfono y me dices. Para ti y todos los oyentes, si quieren seguir un poco este tema del chocolate, yo tengo un canal en TikTok. En que les invito a TikTok, seguirme. eres tiktokera. Soy TikTok. Queja, grábeme esa parte. ¿Cómo se llama el canal de TikTok? El canal de TikTok se llama Lu Páez Sommelier. Yo pensé que ¿Ya? se iba a llamar Ticcao. No sé por qué. Ticcao. No, Ticcao. Y entonces, Toc. fíjate, allí yo hago unos videos justamente sobre pequeñas pastillas de la historia del chocolate. ¿Ya? Y tengo hay mucha resonancia. La gente responde, Pero hace es que, comentarios, la mayoría positivos. ¿A quién no le gusta? terribles. Oye, ¿a quién no le gusta el chocolate? Ah, y perdón, ya lo has descubierto. En las redes sociales abundan los estúpidos, ¿eh? Ten cuidado. Bueno, O hay sea, de todo, ¿no? ya. Pero yo creo que en realidad más hay mucha gente que me agradece por darles esta información, porque yo, digamos, he hecho programas sobre los mejores cacaos del Ecuador, los cacaos premiados. Hace un par de semanas hice un video sobre la historia de los navegantes, los manteño huancavilcas, que eran los navegantes del Pacífico Sur que llevaron el cacao a México. Bueno, se armó la pelea en redes porque mucha gente me cuestionaba eso, otros No. me agradecían por la información. Claro, ¿no? te dijeron, ¿cómo? Pues si el Y hasta cacao me es mexicano. cuestionaban que por qué, porque yo tenía en mis manos una pieza antigua, ¿ya? Y me decían que por qué tengo eso, que debería entregar a un museo, que con qué derecho tengo yo. Bueno, no, hay opiniones, como tú dices, a veces la gente no entiende
porque realmente creo, por otro lado, que yo hacía una labor más importante de difusión que la que hace en un museo. Sí, que hacen cero labor Hubo de como, difusión. como 27.000 personas que vieron ese video. Hacen cero labor de difusión, los que hacen poca. Pero bueno, se viene la Bueno, gabardina. Mi querida Lourdes, te mando un gran abrazo. encantada, un Saludos en gusto. casa y no te olvides de contarle a tu papá lo de la muerte del papá de Andrés. Voy a contarle. Ok, Ok, beso, hasta chao, luego. gracias. Gracias. Perfecto. A ver, antes de que tenemos 7 minutos, primero voy a decir unas cositas. Antes de que Gerhard nos ponga ahí la de Humphrey Bogart. Olor a humo del incendio en Multicomercio llegó hasta Durán. Estoy leyendo RTP Noticias. 2 días más de trabajo anuncia el cuerpo de bomberos. A ver, señores. Yo hasta ayer tenía una idea de gabardina porque le diga a Gerhard que la gabardina le vamos a dar hoy jueves en vez del viernes porque yo mañana flying to the moon. No, a la luna no me voy. No. Es una figura literaria, una licencia poética. ¿Ya? Pero cuando llego a mi casa y del balcón de mi casa se veía que salió una nube negra, enorme, gigantesca, llamé enseguida a mi buen amigo el coronel Jaime Cucalón, que es el primer jefe de bomberos de San Borondón, porque Cucalón tiene que haber estado metido ahí, y me dice, sí, para variar, los edificios que son supuestamente una cosa y donde se almacenan cosas que están prohibidas, llantas, a ver, cuando el humo es así de negro, eso es plástico, caucho y quién sabe más, qué más. Y entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿y con qué permiso municipal funcionaba eso? Porque el cuerpo de bomberos da el permiso cuando se está construyendo para una construcción. Y luego en los edificios fundamentalmente de viviendas, se va y se revisa que tengan equipos contra incendios. En el que yo vivo tenemos de todo. Manguera que funciona perfectamente porque el cuerpo de bomberos 2 veces al año va y la chequea. Llega con harta presión al penthouse, que es el piso 26. ¿Ya? Tenemos extintores. Tenemos la escalera la escalera de incendios, aunque es por dentro, pero tiene una ventana enorme que debe de medir 1,5 por 1,5 más o menos. Y encima el cuerpo de bomberos ya pues nos hizo instalar desde hace algún tiempo las puertas esas que solo usted las puede abrir desde adentro para contener que el fuego no se propague, aunque yo siempre dije que ¿cómo se va a propagar? Pues si se va por la ventana. Ok. Pero lo cierto es que eso humió ayer de noche, se veía contra la noche, que por definición es oscura, pues, ¿no? O sea, no estamos en el Ártico con la aurora boreal, o sea que la noche es oscura. Bueno, esta nube todavía era más negra que en la noche y ya llevaba 12 horas ardiendo. Y ahora en la mañana ya es un cosito de gris claro y casi nada. Pero ponme de nuevo, por favor, lo de la torre multicomercio que no alcancé a leer para darles la idea. Perú apelará a la sentencia que le impide supervisar puerto de Chancay construido por China. ¿Cómo puede haber una sentencia que le prohíba al gobierno soberano de la República del Perú supervisar un puerto que lo pueden haber construido los chinos, los japoneses, los americanos, los italianos, los alemanes o la mamá de Tarzán? Está en el Perú. Por tanto, ¿cómo? A ver, el jefe de bomberos sobre multicomercio. Había mal almacenamiento y desorden completo. El edificio, baja la foto. Mire eso. Usted sabe cuánto humo respiró toda la gente que vive alrededor, ¿no? Espectacular para sus pulmones, buenísimo para la salud. Espero que, a ver, entiendo que no ha habido pérdida de vidas, ¿no es cierto? ¿No? Al menos no se ha reportado, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero mire eso. Ahí, mire a la izquierda, a su izquierda, frente a la pantalla, ahí está, mire, negro, el humo que sale de ese
Bueno, el jefe de bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón, señaló que había mal almacenamiento y desorden completo en el complejo multicomercio. En ese complejo formado por espacios comerciales y 5 torres, se desató un incendio. 2 de sus torres colapsaron y 3 quedaron debilitadas. Eso quiere decir que el municipio va a tener que hacer su trabajo y ver si las debilitadas se tienen que derruir. Así es. La estructura del multicomercio era singular. Una gran base usada para área comercial y bodegaje. Sobre esa base había espacios de parqueo y se levantaban las torres. Ya. Lo que mucha gente no sabe es el posible debilitamiento estructural de 3 torres del multicomercio por el calor. Ya. Si hay un debilitamiento estructural, yo me muero de la pena, pero los tienen que... Antes de que se vengan abajo con gente y todo, y tengamos una tragedia de personas, que ya bastante tragedia económica es la que ha pasado aquí. Entonces, obviamente, esto ha pasado por la imbecilidad, la estupidez y la avaricia de los que utilizaron eso para guardar lo que no debían. Pero también ha pasado por quienes se van a llevar, póngame la gabardina. Esta gabardina se va enterita yo no sé exactamente quién es, ya lo averiguaré y ahí precisaré, pero para quienes debieron inspeccionar y no inspeccionaron, quienes debieron dar permisos o clausurar y no clausuraron, concretamente algunos de los departamentos del municipio. Esto pasó en Guayaquil, me refiero a cualquier municipio, ¿no? Pero como pasó en Guayaquil, tengo que referirme al departamento del municipio de Guayaquil. Ya. Eso pudo haber causado una tragedia en vidas humanas. ¿Por qué? Porque como el billete juega al pepo, aquí no es que no inspeccionan por vagos ni por bobos, no inspeccionan por vivos y por pillos. Entonces, como los empalman, los aceitan, ya, resulta que no pasa nada y en cambio la gente no sale ni empalmada ni aceitada, sale entucada. Aquí hay un daño en la civilización. Yo ahorita el municipio de Guayaquil tendría no sé cuántos miles de juicios de las personas afectadas por el humo. Y no me vengan con que un incendio es un act of God of force majeure, acto de Dios o fuerza mayor. No, señor. No un incendio así. Porque se produce el incendio porque se almacenaba lo que no se debía en una zona donde no debía estar permitido, que es el uso extensivo del suelo. Lo que pasa es que hay un montón de edificios en esa área que todos son bodegas y lo sabe todo el mundo, menos el departamento del municipio de Guayaquil obligado a controlar eso. Así que tomen su gabardina, carajo. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.